En el horizonte resplandecía la majestuosidad de Dubái, una ciudad que parecía desafiar las leyes de la gravedad con sus rascacielos que se alzaban hacia el cielo como gigantes de vidrio y acero. Era conocida como la Ciudad del Oro, un símbolo de opulencia y lujo que atraía a millones de visitantes cada año. Sin embargo, esa imagen de grandeza se desvaneció en una noche oscura y tormentosa que quedará grabada en la historia como el día en que Dubái desapareció bajo las aguas. ¿Qué fuerzas subyacen detrás de estos desastres naturales que arrasan con ciudades y civilizaciones? ¿O podría ser interpretada como un acto de ira divina? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la actividad humana y el medio ambiente y cómo nuestras acciones pueden desencadenar consecuencias imprevisibles y devastadoras. En el corazón del desierto, donde las dunas doradas se extienden bajo un cielo sin fin, se encuentra Dubái, una joya moderna en medio de la aridez. Aquí, el sol es un soberano implacable, irradiando su calor durante la mayor parte del año. Con temperaturas que fácilmente superan los 40 grados Celsius, este emirato se sumerge en un clima árido y soleado que define su paisaje y su estilo de vida. El fulgor de la ciudad de Dubái, con sus rascacielos que se alzan desafiando el cielo, parecía proclamar la supremacía del orgullo humano sobre la naturaleza circundante. Era un espectáculo de grandeza y dominio, donde la arquitectura moderna y la tecnología avanzada creaban un entorno controlado y predecible. La lluvia artificial, un logro impresionante de la ingeniería humana, mantenía a raya el ardiente sol del desierto y garantizaba que la vida en la ciudad prosperara sin importar las condiciones externas. Sin embargo, esa ilusión de control estaba a punto de ser desafiada por una fuerza que ningún edificio podía contener: la furia de la naturaleza. En medio de la opulencia y la majestuosidad de Dubái, la tormenta se abrió paso como un intruso no invitado, desafiando la aparente dominación del entorno urbano por parte del hombre. Las nubes oscuras se amontonaban en el horizonte, presagio de la tormenta que se avecinaba, mientras el cielo claro y controlado se transformaba en un lienzo ominoso para la ira de la naturaleza. Los relámpagos destellaban como lanzas en el cielo, iluminando fugazmente la silueta de los rascacielos que se tambaleaban bajo el embate del viento. Era un recordatorio contundente de la fragilidad de nuestras construcciones frente a los caprichos de la madre naturaleza. Dubái, con su espectacular panorama de rascacielos y avenidas interminables, se convierte en el campo de batalla de esta confrontación entre el ingenio humano y los caprichos de la madre naturaleza. En medio de la grandiosidad y el orden meticuloso de la ciudad, una tormenta se cierne sobre Dubái como un titán furioso. Las calles, rotondas y túneles que una vez encarnaron la visión progresista de la ciudad se transforman en escenarios caóticos bajo el peso del diluvio. Lo que antes era un flujo constante de automóviles y peatones se convierte en una lucha desesperada contra las corrientes tumultuosas que amenazan con arrastrar todo a su paso. Las calles, diseñadas con precisión geométrica, se ven inundadas, convirtiéndose en arroyos impredecibles que desafían cualquier intento de control humano. Los túneles, concebidos para facilitar el flujo del tráfico, se convierten en trampas mortales, atrapando a aquellos que buscan refugio en su interior. En medio del caos, la visión progresista de una ciudad planificada y controlada se desvanece ante la implacable realidad de la naturaleza. La incapacidad del sistema de drenaje urbano para hacer frente a las lluvias intensas se convierte en un punto crítico de la confrontación. Los desagües, diseñados para canalizar las aguas pluviales lejos de las áreas urbanas, se ven abrumados por la intensidad del diluvio, dejando a la ciudad sumida en el caos y la desesperación. Los edificios, una vez símbolos de grandeza y poder, se ven amenazados por las crecientes aguas que se infiltran en sus cimientos, poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de sus habitantes. ¿Cómo se relaciona el desafío humano al controlar la naturaleza, como lo hacen las lluvias artificiales en Dubái, con la advertencia bíblica sobre desafiar la voluntad de Dios y las consecuencias que esto puede acarrear? El versículo de Job, capítulo 38, versículos 34 y 35, presenta una poderosa reflexión sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, así como la soberanía de Dios sobre ambos. En este pasaje, Dios está hablando con Job desde un torbellino.
recordándole la grandeza de su creación y su autoridad sobre ella. Las preguntas retóricas que Dios plantea a Job, como ¿puedes enviar los relámpagos? Y ¿quién puso la sabiduría en lo más íntimo del hombre?, sirven para resaltar la limitación del entendimiento humano y la insignificancia del hombre frente al poder divino. Cuando relacionamos este pasaje con el desafío humano al controlar la naturaleza, como lo hacen las lluvias artificiales en Dubái, surge una reflexión profunda sobre nuestra posición en el mundo y nuestra relación con Dios. A menudo, como seres humanos, nos encontramos tratando de controlar y manipular nuestro entorno para satisfacer nuestras necesidades y deseos. La tecnología moderna, como las lluvias artificiales, puede parecer un logro impresionante de la ingeniería humana, pero ¿hasta qué punto estamos desafiando la voluntad de Dios al hacerlo? El pasaje de Job nos recuerda que, aunque podamos desarrollar tecnologías avanzadas y adquirir conocimientos profundos sobre el mundo que nos rodea, seguimos siendo criaturas limitadas y finitas frente a la grandeza y el poder de Dios. Nuestra capacidad para controlar la naturaleza es solo una ilusión de dominio, ya que, en última instancia, estamos sujetos a las leyes y designios que Él ha establecido. Desafiar la voluntad de Dios al tratar de controlar la naturaleza puede tener consecuencias significativas. Podemos provocar desequilibrios en los ecosistemas, causar daños ambientales irreparables e incluso poner en peligro nuestra propia supervivencia. Más allá de las implicaciones prácticas, desafiar la soberanía de Dios también puede tener consecuencias espirituales y morales, ya que implica una falta de humildad y reverencia hacia el Creador. Esta es la interpretación religiosa de los desastres naturales como castigos por los pecados humanos, una creencia arraigada en muchas tradiciones religiosas y respaldada por textos sagrados como la Biblia. En Jeremías capítulo 23 versículos 19 y 20 encontramos una advertencia clara sobre la ira de Dios manifestada en forma de tormenta y viento tempestuoso. He aquí, la tormenta del Señor, ira sale y vendrá una tempestad remolinante. Sobre la cabeza del impío no se retirará. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la conexión entre los desastres naturales y la justicia divina, sugiriendo que aquellos que cometen actos malvados pueden enfrentar la ira de Dios en forma de calamidades naturales. Esta interpretación religiosa de los desastres naturales nos recuerda la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y evitar el pecado como forma de evitar su ira y castigo. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad moral y espiritual de vivir de acuerdo con los principios divinos, reconociendo que nuestras acciones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la vida después de la muerte. La Biblia está llena de ejemplos de desastres naturales que se interpretan como manifestaciones de la ira divina, desde el diluvio de Noé hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos eventos son vistos como advertencias sobre las consecuencias de desobedecer los mandamientos de Dios y vivir en pecado. Sin embargo, más allá del aspecto punitivo, la interpretación religiosa de los desastres naturales también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de Él. En tiempos de calamidad, es común que las personas busquen consuelo y orientación espiritual, reconociendo su propia fragilidad y vulnerabilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. En el Corán se aborda de manera significativa la interpretación de los castigos divinos y su impacto en la comunidad. Estos castigos se distinguen en dos categorías principales: los castigos parciales y el castigo final. Los primeros están diseñados para alentar a aquellos que han rechazado el mensaje de Dios a que vuelvan a Él, mientras que el castigo final está reservado para aquellos que han rechazado conscientemente las señales divinas repetidamente. Los castigos parciales son manifestaciones de la ira de Dios, enviadas a comunidades que han rechazado su mensaje. Estos castigos pueden tomar diversas formas, desde fenómenos naturales como el diluvio, hasta plagas como langostas, piojos, ranas y sangre. El propósito detrás de estos castigos parciales es llamar la atención de la comunidad y hacerles reflexionar sobre sus acciones, con la esperanza de que se arrepientan y vuelvan a la fe. En el Corán se describen numerosos ejemplos de comunidades que enfrentaron tales castigos parciales debido a su incredulidad y desobediencia. En la interpretación del Corán, se destaca el propósito del castigo final como parte de la comprensión de la prueba de la vida terrenal.
Según esta perspectiva, la vida en este mundo se concibe como una prueba diseñada por Dios para determinar quiénes actúan mejor en sus acciones y quiénes responden correctamente a su mensaje de amor y misericordia. El castigo final, por lo tanto, se reserva para aquellas comunidades que persistentemente rechazan el mensaje divino, a pesar de las múltiples advertencias y oportunidades proporcionadas. Esta idea del castigo final se entiende como una conclusión lógica en el caso de comunidades que han demostrado un rechazo constante al mensaje de Dios. Después de haber recibido repetidas advertencias y oportunidades para arrepentirse, continuar la prueba sería en vano, ya que es poco probable que cambien su actitud. Es importante entender que el castigo final no se aplica arbitrariamente, sino que está en consonancia con las acciones y elecciones de las personas durante su vida terrenal. La ira de Dios es un concepto que a menudo se malinterpreta o se ve de manera negativa, pero es crucial comprenderla dentro del contexto más amplio de su amor y justicia divinos. La Biblia nos ofrece una visión equilibrada de la ira de Dios y su relación con su amor y justicia, y es importante explorar esta dinámica para comprender completamente su significado y propósito. En primer lugar, es fundamental reconocer que la ira de Dios es una parte de su naturaleza divina. Aunque puede parecer amenazante o aterrador, no debe entenderse como un acto de venganza caprichosa. Más bien, la ira de Dios se manifiesta como una respuesta al pecado humano y la rebelión contra su voluntad, como se nos recuerda en Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En la comprensión teológica, la coexistencia de la ira y el amor de Dios es un tema que puede resultar desafiante de abordar, pero es esencial para tener una visión completa de su carácter divino y sus principios eternos. Dios se presenta en las Escrituras como el juez supremo de toda la humanidad, y cada individuo rendirá cuentas por sus acciones y decisiones ante él. Este concepto se refleja en pasajes como Romanos capítulo 14 versículo 12, que nos recuerda: así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. La ira de Dios, lejos de ser un acto arbitrario de enojo, está justificada en su función de mantener los principios y leyes establecidos desde el principio de los tiempos. En su infinita sabiduría, Dios ha establecido un orden moral y espiritual en el universo, y su ira se desencadena cuando este orden se ve perturbado por el pecado y la maldad. Como se nos dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En el corazón de la teología cristiana yace la compleja intersección entre la ira de Dios y la expiación a través de Jesucristo. Es un tema que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del pecado, la justicia divina y el amor redentor. Cuando consideramos el impacto de la ira de Dios y la elección del juicio divino en la vida humana, nos encontramos con una narrativa que habla tanto del sufrimiento como de la esperanza, de la condenación y la redención. Es esencial reconocer el peso del pecado y su consecuencia inevitable, la ira de Dios. Desde los tiempos bíblicos, se nos enseña que el pecado separa al hombre de Dios y atrae su ira justa. En Romanos capítulo 1, versículo 18, se nos recuerda que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta ira divina es un reflejo de la santidad y justicia de Dios, que demanda una respuesta al pecado. Sin embargo, a pesar del juicio merecido, Dios en su infinita misericordia y amor proporcionó una solución: Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Isaías capítulo 50 y 3 y versículo 5 nos presenta este concepto de manera conmovedora. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos la profundidad del amor de Dios manifestado en el sufrimiento de Jesucristo en nuestro lugar. La crucifixión de Jesús no fue un evento fortuito, sino una parte integral del plan divino de redención.
A través de su muerte en la cruz, Jesucristo tomó sobre sí mismo la ira y el juicio del pecado, permitiendo que aquellos que creen en Él sean liberados de su condenación. Esta verdad fundamental es proclamada en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la elección que enfrenta cada individuo es aceptar o rechazar la solución provista por Dios a través de Jesucristo. Esta decisión tiene implicaciones eternas, ya que determina la relación del individuo con Dios y su destino en la vida después de la muerte. Aquellos que aceptan el sacrificio expiatorio de Jesucristo encuentran paz, perdón y reconciliación con Dios, pero aquellos que lo rechazan enfrentan la realidad de la ira divina y el juicio justo. A todo esto ocurrido, nos planteamos una pregunta: ¿si Dios es bueno, por qué nos castiga? Cuando reflexionamos sobre la idea de un Dios bueno que castiga, nos adentramos en un dilema teológico y filosófico que ha intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. La pregunta fundamental esencialmente cuestiona la naturaleza de Dios. ¿Es benevolente o es punitivo? ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso con la noción de un castigo divino? Desde una perspectiva teológica, las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo e el islam han abordado esta cuestión de diversas maneras. En el cristianismo, por ejemplo, la noción de un Dios bueno que castiga se expresa a través de la idea del juicio divino y la justicia de Dios. La Biblia, como el texto sagrado central del cristianismo, presenta numerosos pasajes que abordan esta temática desde diferentes ángulos. Un aspecto importante a considerar es que, según las Escrituras, Dios no castiga por el simple placer de infligir sufrimiento, sino que lo hace como una manifestación de su justicia y su amor redentor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios castiga a las naciones que se apartan de Él o que cometen actos de maldad. En el libro de Jeremías capítulo 30 y versículo 11 se dice: «Porque yo estoy contigo para salvarte, y te haré glorioso y conocido, aunque seas ahora menospreciado y desechado». Aquí, el castigo se presenta como un medio para la restauración y la redención. En el Nuevo Testamento, la idea del castigo divino se entiende en el contexto del amor redentor de Dios hacia la humanidad. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17, se dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». Aquí, el castigo se presenta como una consecuencia del rechazo del amor y la gracia de Dios, pero también se ofrece la oportunidad de redención a través de la fe en Jesucristo. Además, la idea del castigo divino se entrelaza con el concepto de la justicia de Dios. Según la teología cristiana, Dios es justo y equitativo en todas sus acciones, y su castigo está en línea con su naturaleza justa. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6, se dice: «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». Aquí se enfatiza la conexión entre las acciones humanas y las consecuencias divinas, donde el castigo es visto como una manifestación de la justicia de Dios. La cuestión del libre albedrío en relación con la omnisciencia de Dios es uno de los debates más antiguos y complejos dentro de la teología y la filosofía religiosa. La premisa básica es que si Dios sabe todo lo que sucederá en el futuro, ¿cómo puede existir realmente el libre albedrío humano? ¿No estaríamos simplemente siguiendo un plan divino predestinado en lugar de tomar decisiones auténticas por nuestra cuenta? Para abordar esta cuestión, es útil examinar cómo se entiende la omnisciencia de Dios en el contexto de diferentes tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo, donde esta tensión entre la presciencia divina y el libre albedrío humano es especialmente prominente. En la teología cristiana, la omnisciencia de Dios se entiende como su capacidad para conocer todas las cosas, incluyendo el pasado, el presente y el futuro.
Este conocimiento completo y perfecto de Dios no está limitado por el tiempo ni por las restricciones humanas. Como se afirma en el libro de Isaías capítulo 46 versículo 10, yo anuncio lo que vendrá, de antemano lo que aún no ha sucedido. Mi decisión permanece firme, haré todo lo que me plazca. Sin embargo, la existencia del libre albedrío humano plantea una aparente paradoja en este contexto. Si Dios ya conoce todas nuestras decisiones y acciones antes de que las tomemos, ¿realmente tenemos la capacidad de elegir libremente? Esta pregunta ha generado una amplia gama de respuestas dentro del pensamiento teológico y filosófico. Algunos teólogos han argumentado que la omnisciencia de Dios y el libre albedrío humano pueden coexistir en armonía. Según esta perspectiva, el hecho de que Dios conozca todas nuestras decisiones futuras no significa que las haya determinado o que haya limitado nuestra libertad. En cambio, Dios simplemente ve todas las posibles elecciones que podríamos tomar y conoce cuál elegiremos en última instancia, pero aún así nos permite tomar esas decisiones libremente. Esto se conoce como la perspectiva de la ciencia media o conocimiento medio de Dios. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios dice: «Antes de formarte en el vientre te conocía, y antes de que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Aquí vemos cómo Dios tiene un conocimiento previo de Jeremías antes de su nacimiento, pero eso no impide que Jeremías ejerza su libre albedrío como profeta. Otra perspectiva sugiere que el libre albedrío humano es compatible con la omnisciencia divina, porque Dios opera fuera del tiempo lineal como lo entendemos. Desde la perspectiva de Dios, todas las elecciones y eventos pasados, presentes y futuros existen simultáneamente. En este sentido, Dios no predice nuestras decisiones futuras, sino que las ve en su totalidad desde una perspectiva eterna. Cuando reflexionamos sobre el problema del mal en relación con la existencia de un Dios bueno, nos sumergimos en un análisis complejo que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Esta cuestión, esencial para la teología y la filosofía religiosa, plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de Dios y el propósito del sufrimiento en el mundo. ¿Cómo reconciliamos la creencia en un Dios omnipotente, omnisciente y benevolente con la realidad del mal y el sufrimiento? Desde una perspectiva teológica, el problema del mal se aborda de diversas maneras en las diferentes tradiciones religiosas. En el cristianismo, por ejemplo, se recurre a pasajes bíblicos y a la doctrina para intentar comprender esta compleja dinámica. La narrativa del pecado original en el libro de Génesis, donde Adán y Eva desobedecen a Dios, introduce la idea de que el mal es el resultado de la libertad humana y la elección de apartarse de la voluntad divina. Además, la Biblia presenta la noción del sufrimiento redentor, donde el mal y el sufrimiento pueden ser utilizados por Dios para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8 versículos 28 se nos recuerda que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esta idea sugiere que incluso en medio del sufrimiento, Dios puede trabajar para el bien de aquellos que le aman y le siguen. Sin embargo, estas respuestas teológicas no siempre satisfacen las interrogantes más profundas sobre el problema del mal. Muchas personas continúan cuestionando por qué un Dios bueno permitiría el dolor y la injusticia, especialmente cuando afecta a personas inocentes. La teodicea, que busca reconciliar la existencia de Dios con el mal en el mundo, es un tema de debate continuo entre filósofos, teólogos y creyentes. Además, el problema del mal plantea desafíos existenciales y emocionales para aquellos que enfrentan el sufrimiento en sus propias vidas. Las experiencias personales de dolor y pérdida pueden sacudir la fe de las personas y plantear preguntas difíciles sobre el significado y el propósito del sufrimiento humano. En última instancia, el problema del mal nos llama a profundizar en nuestra comprensión de Dios y su relación con el mundo. Aunque puede que nunca entendamos completamente por qué ocurre el mal, la fe religiosa ofrece la esperanza de que el amor y la bondad de Dios triunfarán sobre el mal en última instancia. En conclusión, el problema del mal es una cuestión profundamente compleja
que desafía nuestras creencias y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y el significado del sufrimiento humano. Aunque no tenemos todas las respuestas, podemos encontrar consuelo y esperanza en nuestra fe y en la creencia en un Dios que está presente en medio del sufrimiento y que trabaja para nuestro bien en todas las circunstancias. Gracias por acompañarme en este análisis profundo y desafiante. Si encontraste útil esta exploración del problema del mal, te invito a suscribirte al canal para más contenido relacionado con la fe, la teología y la filosofía religiosa. Juntos podemos seguir explorando estas cuestiones fundamentales de la existencia humana. Nos vemos en el próximo video.